Nos acordamos cuando decimos que el Señor es nuestra fortaleza, ¿verdad? Y como que a veces queremos como desmayar, como queremos pensar, digo, no, a mí se me hace que Dios no está conmigo. Estaba yo estudiándolo otra vez. Y cuando nosotros desconfiamos en el momento más difícil de nuestra vida, de lo que Dios puede hacer con nosotros, dice que le quitamos el honor a Él. Sí, porque en ese momento difícil que tenemos, pensamos que necesitamos algo más que sea Dios, o algo más que no sea Dios para poder cambiar nuestra situación. Entonces dice que le quitamos el honor a Dios. Y dice que sin fe, ¿qué? Es imposible agradar a Dios. Así es que sigamos adelante, mis hermanos, que las cosas pues van a venir, van a pasar, pero dice la palabra de Dios que Él estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. ¿Amén? ¿Cuántos lo creen, hermanos? Amén. Y por eso nos gozamos, ¿verdad? Por eso. Porque sabemos que tenemos al Dios de toda la creación, ¿verdad? Al Dios que hizo los cielos y la tierra. Y luego dice Romanos que si Él dio a su Hijo por nosotros, si Él dice el que no escatimó ni a su propio Hijo, o sea, el ser más grande, más poderoso, no fue escatimado por su Padre, dice, ¿cómo no nos dará con Él también todas las cosas? Y somos privilegiados, ¿verdad?, el poder ser llamados o ser hechos hijos de Dios. Amén. Gloria a Dios. El tema de hoy, ¿cuántos se acuerdan del tema principal del que estamos hablando? Ya pasó 2 semanas. La iglesia establecida por Dios, ese es el tema principal. Y hablamos de 3 puntos anteriores. No voy a dar un resumen hoy porque a lo mejor que no vamos a acabar. Entonces el resumen se los voy a dar la próxima semana. Amén. Pero quiero que abran sus libros en el libro de Mateo, en su capítulo 5. Y hoy vamos a estar hablando acerca del propósito de la iglesia. La iglesia establecida por Dios, ese es el principal tema. Pero el punto número 4 es el propósito de la iglesia. Amén. Y vamos a estar leyendo en el libro de Mateo, en su capítulo 5, en su versículo 13. Y solamente vamos a leer un versículo. Así es que le voy a pedir que se pongan de pie los que puedan y le damos lectura a la palabra de Dios. Y dice así en el encabezado de sus Biblias, yo creo que a la mayoría lo tienen: sal de la tierra. Hablando Jesús dice: vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Señor, te damos gracias en esta tarde por tu incomparable amor y misericordia que has tenido para con cada uno de nosotros. Sabiendo, bendito Dios, que tu palabra nos dice que cada mañana son nuevas tus misericordias, por la cual no hemos sido consumidos. Te damos toda la gloria, toda la honra en esta noche. Te pedimos, bendito Dios, que tú seas hablando a nuestras vidas, a nuestros corazones, de manera, Padre Santo, que esa semilla, Dios mío, pueda caer en nuestros corazones y que pueda llevar fruto. Te pido, bendito Dios, que tú puedas usar mi vida en esta tarde, que es como ese vaso de barro que tu palabra nos dice, para que la excelencia sea de Dios y no de los hombres. Te pedimos, bendito Dios, que tú seas, Padre Santo, hablando a cada corazón y usando mi vida, Padre Santo, para la gloria y para la honra de tu nombre. Amén. Bueno, vamos a entrar al tema. El tema, el propósito de la iglesia. Por eso es que
escogí, ¿verdad?, este versículo que habla acerca de la sal. Porque dice que si la sal pierde su sabor, dice que con qué será salada. O sea, ya no sirve para lo que fue creado. ¿Sí? No sirve para los propósitos por los cuales usamos la sal. Porque la sal tiene diferentes usos, ¿verdad? Uno de ellos es para darle sabor a la comida. Cuando comemos algo y no tiene sal, pues nos sabe muy insípida, sin sabor, ¿verdad? Y también muchos lo usaban pues mucho antes para preservar. Era el propósito por la cual la sal, de una manera soberana, Dios la hizo, para que pudiéramos tener nosotros beneficios de ella. Pero la iglesia también tiene propósitos. Dios compró o Dios instituyó la iglesia, que somos nosotros, para propósitos de las cuales Él se podía valer para poder, pues, ganar a más almas. Y traigo por lo menos 4 propósitos, porque no solamente hay 4, sino que hay muchos propósitos para la iglesia. Pero uno quizás de los más importantes sería adoración. El segundo, evangelizar o proclamar las buenas nuevas. Tercero, enseñar o capacitar a los creyentes. Y 4, compañerismo. Cuando estaba yo escogiendo los puntos para poder explicar el tema, no quería incluir compañerismo, pero se me hizo muy interesante, muy importante hablar acerca del compañerismo en la iglesia. Entonces, por eso que lo puse por 4º punto. Entonces, dijimos que vamos a hablar acerca de 4 puntos. ¿Cuáles son? Primero, adoración. Segundo, evangelismo. Tercero, enseñar o capacitar a los creyentes. Y el 4, compañerismo. Recuerdo una vez que llegó una persona a mi casa. Yo creo que ustedes se van a identificar un poco con lo que les voy a decir. Pero llegó y pues traía cosas para vender, ¿verdad? Y como siempre yo, que cualquier cosa que me dice que es bueno, yo lo compro. Y me dijo, ¿saben qué? Les traigo este filtro de agua. Y está muy buena. Digo, nunca se van a enfermar porque siempre van a filtrar el agua que van a tomar. Y nos hemos dado cuenta que el agua filtrada no nos ayuda, ¿verdad? Porque le quitan todos los minerales para nuestro cuerpo. O sea, era al revés, pero pues ya ves que la gente, ¿verdad? Entonces, ahí anduvimos platicando y conversando acerca de los productos que él traía. Y luego me dijo, y pues al propósito me dijo, ¿tú vas a la iglesia? Sí. Me dijo, ¿sabes que ese es un buen lugar para poder vender? Porque hay mucha gente. ¿Ustedes creen que es el propósito para venir a la iglesia? No es un buen propósito para venir a la iglesia. Pero para él, para sus intereses, sí. Porque hay mucha gente. Entonces, y luego también me recordé de una persona que llegaba siempre a la iglesia, nunca faltaba, cuando eran las elecciones allá en México. Me acuerdo que siempre, yo era niño y todavía me acuerdo, que llegaba y nunca faltaba a un servicio durante la semana. Habían 2, miércoles y domingo. Y durante quizás 6 meses antes de las elecciones, él siempre llegaba. Y siempre invitaba a todos a que, tenemos que votar por tal persona, que nos va a ayudar, y que todo esto, ¿verdad? Usaba la iglesia para su beneficio. Y ese no es el propósito, que nosotros vengamos a hacer política en la iglesia. ¿Ok?
Cuando hacemos eso, entonces nosotros perdemos el sabor. Ya no somos la sal de la tierra. ¿Por qué? Porque nuestro propósito principal que nos toca hacer como iglesia, los estamos poniendo a un lado para poner los propósitos nuestros, para nuestros propios intereses. Entonces, la primera es, dijimos, adoración. El Padre, aprendimos en el primer punto, no sé si se acuerdan ustedes o no, pero el primer punto, cuando vimos el primer punto, dijimos que el Padre nos escogió desde antes de la fundación del mundo para la alabanza de su gracia. ¿Sí? Antes de que nosotros naciéramos, antes de que nosotros viniéramos a este mundo, Dios de antemano ya nos había escogido para la alabanza de su gracia. ¿Sí? No es como los que van a escuelas o lugares y ven tus capacidades o tus talentos y dicen, no, este sí me sirve, ¿verdad? Y lo escogen para ellos. Pero antes de que nosotros hiciéramos algo, Él ya nos había escogido, y precisamente dice aquí, para la alabanza de su gracia. Y luego también vimos que el Hijo, dice, nos redimió, nos compró, nos lavó, nos santificó por medio de su sangre, también para la alabanza de su gloria. Y luego dijimos que el tercero, el Espíritu Santo, después de que el Padre nos escogió y después de que el Hijo nos redimió, nos compró, nos lavó, el Espíritu Santo dice que vino y puso el sello en nosotros. ¿Para qué? Para la alabanza de su gloria. Por eso es que puse como principal punto adoración, porque nosotros fuimos creados para la alabanza de su gloria, o fuimos rescatados para la alabanza de su gloria. Ya que todo este proceso de la Trinidad es para la gloria y honra de su nombre, entonces debemos de saber que alabar y adorar a Dios no debe de ser una imposición. No debe ser una imposición en nosotros el alabar y exaltar a Dios, sino que debe de ser en nosotros una devoción, ¿sí? Debemos de alabar a Dios por agradecimiento por todo lo que Dios ha hecho en nosotros. No debe de ser que, hoy vamos a ir a la iglesia, hoy me toca cantar, hoy me toca... Todo lo que vamos a hacer, lo debemos de hacer como para Dios, dice el libro de Colosenses, y no para los hombres. Amén. Entonces no debe de ser una imposición el que nosotros alabemos a Dios, sino que debe de ser una devoción. ¿Cómo nosotros adquirimos esa devoción para alabar a Dios? El apóstol Pablo escribió en Colosenses 3:16, dice, la palabra de Cristo, dice, more en abundancia en vosotros, enseñándonos y exhortándonos unos a otros en toda sabiduría. Y luego tiene una coma. Eso quiere decir que nosotros adquirimos esa devoción para adorar y exaltar a Dios cuando la palabra de Dios mora en abundancia en nosotros. ¿Por qué? Porque cuando leemos la palabra de Dios nos damos cuenta de la grandeza que tiene nuestro Dios, que es un Dios incomparable, un Dios invencible, un Dios de lo imposible, que todo lo puede. Cuando nos damos cuenta de quién es Dios por medio de su palabra, entonces cantaremos con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos, himnos y cánticos espirituales. Eso es lo que el apóstol Pablo nos está enseñando. Por eso digo que la palabra de Dios more en abundancia en vosotros. Y luego dice, enseñándonos y exhortándonos unos a otros en toda sabiduría, cantando, dice, con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. Pablo dice que la palabra, dice, more en abundancia en nosotros. La palabra de Dios, la Biblia, no debe de ser para nosotros un libro que lo buscamos cada semana o cada mes.
no debe ser un libro extraño para nosotros, sino que debe de ser nuestro alimento de cada día, así como cuando el salmista decía, oh, cuánto amo yo tu ley. Todo el día, dice, es mi meditación. Entonces debemos de llenarnos de la palabra de Dios, estudiarla y conocer lo que Dios es y lo que Dios hace. La palabra va a producir en nosotros que adoremos y alabemos a Dios con todo nuestro corazón, con todo nuestro ser. Por eso dice la palabra de Dios, Jesús hablando con la samaritana, dice que va a llegar el día en que ni en este monte ni en el otro van a venir a adorar. O sea, no va a haber un lugar como antes que tenían que ir a un monte para adorar, no. Sino que dice que el que va a adorar en espíritu y en verdad donde sea que esté. Amén. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios debe de morar en nuestros corazones. Entonces, cuando nos llenamos de la palabra de Dios, hay cántico espiritual, hay canto de gozo en nuestros corazones. El libro de Efesios, en su capítulo 5, ya lo hemos quizás leído no sé cuántas veces en estas semanas que ha pasado. Cuando dice el apóstol Pablo, dice, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. ¿Sí? ¿Por qué? Porque cuando estamos llenos de algo, de lo que estamos llenos, somos controlados. Y dice que el vino trae disolución. Antes dice, bien, sed lleno del Espíritu, hablando, dice, entre vosotros con salmos, con himnos y cantos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias a Dios por todo, y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces nos damos cuenta de que cuando nosotros nos llenamos de la palabra de Dios, hay cántico de alabanza y de adoración al Rey de Reyes y Señor de Señores. David escribió en el Salmos 34 diciendo, bendeciré a Jehová en todo tiempo. Su alabanza, dice, estará de continuo en mi boca. En Jehová se gloriará mi alma, lo oirán los mansos y se alegrarán. Engrandeced a Jehová conmigo y exaltemos aún a su nombre. En estos 3 versículos encontramos 5 palabras de adoración o de exaltación a Dios. No sé si se dieron cuenta. La palabra bendecir, alabanza, gloria, engrandecer y exaltemos. Las palabras de David estaban llenas de alabanza, porque sabía de dónde Dios lo había rescatado. Este versículo o este capítulo 34 tiene un contexto muy, muy interesante. Dice que David estaba huyendo de Saúl. Y dice que llegó a un lugar. Entonces dice que lo miraron y dijeron, ¿no es este el que cantaban y decían, Saúl mató a 1000 y David a sus 10,000? Y lo estaban reconociendo y diciendo, este es. Entonces, David tuvo miedo de que lo iban a agarrar, lo iban a matar, porque sabían que era David. Y dice que David se fingió como loco, como demente. Y empezó a salir de la ciudad así, diciendo, pues, todos pensaron y empezaron a decir, no, pues este es un loco, no es David. Y cuando se vio a salvo, escribió este capítulo 34. No atribuyó su salvación a su estrategia de poder salir de sus enemigos, sino que dice que cantó un cántico y decía, bendeciré a Jehová en todo tiempo. Su alabanza, dice, estará de continuo en mi boca.
Cuando nosotros nos damos cuenta de lo que Dios es y de lo que Dios hace con nosotros, debe de brotar, ¿verdad?, una alabanza a Dios. No solamente estando aquí en la congregación, sí es importante que vengamos y adoremos todos juntos, pero también en cualquier lugar donde estemos. Amén. Entonces, en primer lugar dijimos adoración. Bendeciré es hablar bien de Dios por sus beneficios. Por eso es que dice, bendeciré a Jehová en todo tiempo. Hablar bien de Dios, de sus beneficios. Él escribía en el Salmo 103 y decía, bendice alma mía a Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre. Y empieza a enumerar los beneficios que Dios es para nosotros. Dice, bendice alma mía a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordia, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Eso es bendecir a Dios por lo que hace para con nosotros. Alabanza es declarar sus perfecciones divinas. Gloria es hablar de su dignidad y valor. Engrandecer es celebrar su grandeza infinita. En el Salmo 145 dice, de generación a generación celebrarán tus obras y anunciarán, dice, tus poderosos hechos. Eso es engrandecer a Dios. Cuando nosotros anunciamos lo que Dios hace con nosotros, estamos engrandeciendo a Dios. ¿Sí? Estamos en el 2023 y todavía celebramos lo que Dios hace, lo que Dios hizo y lo que Dios hará. ¿Sí? Por eso dice, de generación a generación, dice, celebrarán tus obras, ¿sí?, y anunciarán tus poderosos hechos. Eso es engrandecer a Dios. Exaltamos, dice, exaltar es levantar por encima de cualquier otro pensamiento. Isaías 21:5, Jehová, tú eres mi Dios, te exaltaré, alabaré tu nombre, porque tú has hecho maravillas. Tus consejos antiguos son verdad y firmeza. Entonces, el primer propósito para la iglesia es adoración. Segundo punto, evangelizar. Jesús dijo a sus discípulos, hagan discípulos a todas las naciones. En el libro de Mateo 28, que quizá ya todos lo conocemos, 28 del 16 al 20. Digo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto, dice, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles, dice, que guarden todas las cosas que yo os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Entonces, hacer discípulos o evangelizar es el propósito para la iglesia. Y cuando estaba estudiando me daba cuenta de que en realidad como iglesia y como persona hemos fallado en ese punto. La otra vez no conocía a la hermana Silvia, no me acuerdo qué estamos hablando, y decíamos que las cosas que escuchamos son repetitivas. Y dijimos, no, este mensaje yo lo he escuchado, o este versículo ya lo he leído 1000 veces. Pero ¿saben por qué? Porque no lo hacemos. Y por eso es que Dios nos lo recuerda otra vez, día con día. Así como cuando le enseñamos a nuestros hijos y nuestros hijos no hacen lo que nosotros les decimos, le volvemos a decir. Así es Dios con nosotros. Entonces, hacer discípulos. Los discípulos no se hacen de la noche a la mañana. Lleva un proceso. Estudiando las Escrituras. Ese es nuestro trabajo. Los discípulos los que aprendieron van a ser más discípulos.
para alcanzar así a todas las naciones. No hay lugar en el mundo, en la tierra, donde el Evangelio de Jesús no deba ser predicado, donde no se deba hacer discípulos, sino que todo el mundo debe de ser enseñado acerca de la salvación que Dios trajo a este mundo. Nosotros no podemos decir que estamos libres o que somos inocentes de la sangre de los que han muerto sin Cristo, teniendo la oportunidad de hacerlo. La otra vez me encontré con una persona allá en el parque. Estaba yo sentado, porque me fui y agarré agua y me senté un rato, y llegó una persona a mi lado y empezó a hablar. Y me empezó a contar su vida, su historia. Entonces yo dije, yo tengo que decirle que hay un Dios que le ama, porque si no, entonces no estoy haciendo lo que estoy predicando. Y empezamos a decirme, y empezó a contar de su esposa, de sus hijos y todo. ¿Sabes qué? La solución a todos los problemas es Jesús. Y lo invité para que viniera el viernes, pero me dijo, ¿sabes qué? Digo, yo mañana me voy para Salt Lake. Era un jueves y se fue el viernes. Ese día se fue. Pero si dejamos las oportunidades pasar, si nosotros declarar que hay un Dios que nos ama y que nos quiere perdonar y que está esperando que nosotros vengamos a Él, entonces no estamos haciendo la sal de la tierra, ¿sí? No estamos haciendo el propósito por la cual Dios nos salvó. Y algún día dijo Pablo a Timoteo que algún día Dios nos va a demandar de eso. Porque Pablo le trajo a Timoteo y le dijo, te encarezco delante de Dios, que algún día, dice, ha de juzgar a los vivos y a los muertos, que prediques la palabra a tiempo y fuera de tiempo. Es muy importante que nosotros pongamos en práctica la palabra de Dios. Y luego dice, bautizándolos. O sea, no solamente vamos a discipularlos, sino bautizándolos en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Esta enseñanza no solamente son con palabras, sino con el poder del Espíritu Santo, porque Él está en nosotros. En la Biblia, la enseñanza es más que simplemente transmitir una información. También implica modelar un estilo de vida piadoso o de santidad, de compromiso con la verdad. No podemos enseñar solamente y decir, y nosotros nos excusamos de cualquier compromiso que podamos tener con el cuerpo de Cristo que somos nosotros, la iglesia. Tenemos que trabajar unidos para poder llevar a cabo ese propósito. Entonces, la enseñanza es un tema importante en la Biblia y se refiere a impartir conocimiento y sabiduría a otros, guiándolos en el camino de la verdad y la justicia. Ese es el número 2. El número 3, edificación o capacitación a los creyentes. La iglesia o el cuerpo de Cristo, como somos nosotros, tenemos la obligación, dice, de nutrir a los creyentes y edificarlos en la fe. Pablo dijo que su meta no era simplemente llevar a las personas a la fe inicial o a la salvación, sino a presentarnos perfectos en Cristo Jesús a todo hombre. Colosenses 1:28 dice, a quien anunciamos, dice, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. Para lo cual, dice, yo también trabajo, luchando según la potencia de Él, la cual actúa, dice, poderosamente en mí. Esto quiere decir que el capacitar o el enseñar requiere esfuerzo, requiere trabajo, porque Él mismo dijo, por lo cual, dice, yo también trabajo. Y no solamente trabajo, sino que dice, lucho.
¿Sí? Entonces es un trabajo, es un esfuerzo que nosotros debemos de poner de nuestra parte para poder nosotros edificarnos en amor. Entonces, dijo el apóstol Pablo, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. Entonces la meta del ministerio de Pablo era de traer a la gente a la madurez en Cristo Jesús. Efesios 4:12 dice, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Es para que los santos o el pueblo de Dios puedan ser perfeccionados para la obra del ministerio, para el servicio, para que el cuerpo de Cristo pueda ser edificado, dice, o expandido o fortalecido. Si no crecemos en el conocimiento de Dios, no podemos expandirnos, porque usted anda de ese lado, yo ando acá en este otro lado, y todos en diferentes lugares. Pero si los que están de ese lado no conocen la palabra de Dios, entonces ¿cómo van a predicar? Por eso es que es muy importante que nos reunamos y podamos estudiar la palabra de Dios. El propósito entonces de la iglesia es capacitar y perfeccionar al creyente para que sean plenamente capaces de enseñar a otros y así edificar el cuerpo de Cristo. De este modo todos llegaremos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Y mientras vivamos en este mundo, no vamos a llegar a la perfección. Eso quiere decir que no podemos descansar, sino que debemos de mantenernos, ¿verdad?, estudiando la palabra de Dios. ¿Para qué? En el capítulo 4, versículo 14 de Efesios dice, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombre que para engañar emplean, dice, con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Entonces, capacitar a los creyentes tiene un buen beneficio, ¿sí? Y es que ya no vamos a ser como los niños que son engañados por cualquier cosa. Muchas de los secuestros de niños ha sido porque pues le han dado algo que le llama la atención y se han ido. Nosotros no vamos a ser niños fluctuantes por la cual el mundo nos va a atraer con lo que nos ofrece, con los placeres, con los deseos de la carne. Si es que estamos capacitados o estamos enseñados bien en la palabra de Dios. Entonces, dijimos que el primer punto, ¿qué era? Evangelizar. El segundo y el tercero, enseñar, edificar o capacitar al creyente. Cuarto, ya terminamos, compañerismo. Hechos 2, 46 y 47 dice, perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. La iglesia entonces debe de ser un lugar donde todos sean bienvenidos, un lugar de compañerismo, un lugar donde se practique la unidad, el amor fraternal. Jesús en su oración, cuando estaba orando al Padre, dijo, yo pues ya me voy de este mundo, pero ellos se quedan aquí. Jesús dijo que yo te pido
que ellos sean uno, así como tú y yo somos uno. Entonces, la iglesia debe de ser un lugar donde pueda haber convivencia, donde podamos convivir fraternalmente, animarnos unos a otros, convivir como una verdadera familia. Que cuando lleguen los visitantes puedan ver esa armonía que hay entre nosotros. Muchas veces hay quizás desacuerdos, pero en cualquier familia hay desacuerdos, pero no se dividen. O porque mi hija está de acuerdo conmigo, ya no va a ser mi hija, ¿verdad que no? Acuérdense que nosotros somos un cuerpo en Cristo. ¿Sí? Cada uno de nosotros somos parte del cuerpo de Cristo. Entonces debemos de mantener esa unidad. Sí, muchas veces hemos escuchado personas que pues se van de la iglesia o llegan viniendo de otra iglesia y empiezan a decir, en esa iglesia pues no había amor, ¿verdad? Entonces nos están diciendo que ella o él no era parte de esa iglesia, porque dice allá en esa iglesia. Se supone que somos un cuerpo en Cristo, somos miembros los unos de los otros, decía Pablo en Corintio. Entonces la iglesia, dice, debe ser un lugar de convivencia donde todos podamos convivir fraternalmente, animarnos unos a otros, orar unos por otros, convivir como una verdadera familia, que pueda haber confianza, que pueda haber amor, y que entre todos podamos nosotros darle solución a los problemas que surgen dentro de la iglesia, ¿sí? Porque siempre hay problemas, pero que como cuerpo de Cristo podamos darle solución. Debemos de ser parte del problema, pero también parte de la solución, porque como miembros causamos problemas a veces. Si somos parte del problema, seamos parte de la solución también. No nomás causar el problema y ¿saben qué? Adiós, ya me voy. Y no, somos un cuerpo en Cristo. Acuérdense, no debemos de olvidar eso. Somos una familia. Y en esa familia debemos de nosotros procurar vivir pues en paz, amándonos unos a otros. Entonces, por eso que es muy importante el cuarto punto, el compañerismo. Encontré un pensamiento acerca de lo que es la iglesia, o lo que era la iglesia en la iglesia primitiva, cuando pues recién comenzaba. Y decía, ¿será que nosotros en el 2023, en el siglo XXI, podamos nosotros seguir el ejemplo de la iglesia primitiva o no? Si somos capaces nosotros de tomar el mismo camino que ellos llevaban. ¿Saben por qué muchas veces no lo hemos conseguido? Porque ellos apenas habían sido bautizados o llenos con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo controlaba sus vidas, sus pensamientos, todo lo que hacían. Dice que ellos vendían sus casas para poder satisfacer todas las necesidades de todos. Y dice que no había nadie que le hiciera falta algo. Pero dice que en este siglo XXI en que nosotros nos encontramos ahora, lo que más nosotros queremos es amontonar para nosotros y no dar para los demás. Y eso sí que es cierto. Entonces, seremos capaces de seguir ese ejemplo.
como iglesia. O sea, no hablemos de allá afuera, hablemos de nosotros aquí. Me acuerdo que en la pandemia, yo creo que es donde vimos que verdaderamente quiénes somos, ¿verdad? Y yo pues daba gracias a Dios por lo que la iglesia hacía. El pastor y la hermana Lili llevaban despensa a todas las casas. Pero quizás no, o sea, nunca es suficiente, siempre hay algo que hacer. Y eso es parte del compañerismo. Entonces, viendo el nivel de la vida espiritual que caracterizó a los primeros cristianos como iglesia, debemos nosotros seguir su ejemplo. ¿Por qué? Porque dice que de la manera como ellos vivían, como ellos se ayudaban unos a otros, dice que Dios bendecía a la iglesia. Dice, y que cada día se añadían a ella los que habían de ser salvos. Si pudiéramos decir, como hablando como médicamente, ¿verdad? ¿Cuál es la receta para que una iglesia pueda crecer? ¿Qué es lo que nos dice aquí? Dice, y perseveraban unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas. Comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Dice, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Habiendo dicho todo esto, consideremos nuestra vida personal y como iglesia. ¿Estamos cumpliendo con el propósito por la cual Dios instituyó a la iglesia o no? Si no lo estamos cumpliendo, entonces estamos perdiendo nuestro sabor. ¿Sí? No estamos haciendo la sal de la tierra. ¿Sí? Porque no estamos contagiando a otros lo que nosotros tenemos. No estamos enseñando lo que Dios hace con nosotros. Es una cosa para pensar y reflexionar en nosotros mismos, en nuestros corazones, y pedirle a Dios que nos ayude y que nos perdone, porque no hemos hecho lo que Él quiere que nosotros hagamos, pero que nos ayude, ¿verdad?, a poder trabajar como un cuerpo, como una iglesia que somos. Amén. Oremos. Señor, te damos gracias en esta preciosa tarde por tu palabra, Padre Santo, que ha sido expuesta en esta noche. Que tú seas, Padre Santo, añadiendo bendición, Dios mío, a los corazones, Padre Santo, a cada vida, a cada corazón. Que esta palabra, Padre Santo, no quede, Dios mío, en el olvido, o que haya caído, Padre Santo, entre pedregales o entre espinos o junto al camino, sino que haya caído, Padre Santo, en ese corazón fértil, Padre bendito, para que pueda llevar fruto al 100, al 60, al 70. Te damos toda la gloria, Señor, te damos toda la honra, en el nombre de Jesús. Amén.